El cinema a Ràdio Castellà és en 35 mil·límetres, amb Jonathan Maestre i Josep Prieto. Probablement molts heu conegut aquesta sintonia. És la del programa Il·lustres Ignorantes que s'emet al Canal Plus. Un dels seus col·laboradors és Pepe Colubi, periodista, escriptor, guionista, provocador i també crític de cinema, el qual el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Buenas noches, Pepe, y muchas gracias por estar un ratito con nosotros. Nada, un saludo, gracias a vosotros. Pepe, te hemos buscado y te hemos encontrado en la Wikipedia. ¿Cómo es eso de tener una entrada en la enciclopedia libre? Pues es tan fácil como que la he hecho yo mismo. Exacto, así de fácil. No esperaba menos, era una de las preguntas que tenía guardada al saco, por si no me lo comentabas, porque realmente ya lo parecía. Pero, entonces, me confundo... No, pero espera, que me explico un poco, porque es que yo tengo varios libros publicados y lo que me encontré durante muchas veces es que las entrevistas, de pronto, pues en la presentación leían la solapa, pues por ejemplo, sobre todo de La tele que me parió, que es del año 99. Entonces, claro, era una cosa súper desactualizada y entonces, como no tenía suficiente interés para que nadie la hiciera por mí, pues hice una entrada, como habrás visto, muy aséptica, informativa de lo que he hecho, sobre todo para que en entrevistas, sobre todo, de pronto no me dijeran que estaba, como me pasó alguna vez, ¿no?, con 40 añazos trabajando en los 40 principales. Pero entonces hay algo que me confunde un poco, ¿eh? Yo no sé si está hecho a propósito o no. La entrada reza: Pepe Colubi, Madrid, 1966. Periodista, escritor, guionista, asturiano. Bueno, eso ya son correcciones que hace la gente, porque, bueno, hay gente muy ociosa, pero, claro, es que yo siempre me califico de asturiano, pues porque con 2 años mis padres, bueno, toda mi familia es asturiana, y yo, por un error de cálculo, pues nací en Madrid y cumplí ya los 2 años de edad en Oviedo. Entonces, pues claro, pues objetivamente sí, he nacido en Madrid, pero eso fue yo puse asturiano sin más, y alguien muy puntilloso, pues eso es lo que tiene la Wikipedia, lo corrigió exactamente para que se supiera que vi los primeros rayos de luz en Madrid. Y de hecho, vives en Barcelona actualmente. Sí, desde hace unos años ya estoy en Barcelona. Pepe, ¿escribes? ¿Haces radio? ¿Televisión? ¿Dónde te sientes más cómodo? En el sofá tumbado. Sí. Es mi vocación es esa. Hago todas esas cosas y también estoy suscrito a la página de Loterías del Estado con una primitiva, Euromillones, Bonoloto, etcétera, cada semana, y con una fe inquebrantable en que algún día me tocará eso. Ayer mismo estuve en una exposición en el CaixaForum, que había unas cintas de colores en el que podías escoger tu deseo, y yo me llevé la de que me toque la lotería. Entonces, siempre cito a Pepín Tré en este tema, porque él siempre dice que hace muchas cosas porque ha ido fracasando sucesivamente. Pues yo, eso, como no tengo vocación de nada concreto, pues voy probando cosas mientras llega esa primitiva que me va a retirar. Permíteme que lo dude, no me lo creo. Yo creo que si, aunque te tocara la primitiva, seguirás haciendo 1, 2, 3, todas las cosas que haces a día de hoy. Te aseguro que no. Quiero decir, Ilustres, por ejemplo, Ilustres Ignorantes, que has hablado de ellos, sí. Incluso pagaría gustosamente, porque eso es una gozada, eso es un lujazo absoluto. Pero hay otros, la verdad que sí que tengo suerte de hacer cosas que me gustan, pero quiero decir, la obligación pues a veces no es buena, ¿no? Pero desde luego que sí, vamos, extendiendo un poco lo de hacer cosas que me gustan, sí que tengo que dar gracias, no sé, a Manitú, a los dioses de las praderas o algo, porque ahí sí que me ha salido bien la jugada, ¿no? Además, también escribes textos promocionales para películas. Esto no sé si es devoción o es simplemente negocio. No, eso pues claro, hubo un tiempo antes de la famosa crisis en el que había productoras de cine, quiero decir, que invertían con mucho mimo y cuidado en la promoción de las películas. Un objeto en desuso como es el Pressbook, del cual en los 90 había auténticas maravillas, y aquí quiero recordar, pues trabajé varias veces con, tristemente ya desaparecido Tony Galindo, de Artimaña, que era un auténtico crack del diseño, y
Pues eso, por unas casualidades de la vida, la primera peli que hice fue la de Mortadelo y Filemón, la primera, la de Fesser, que llevó un trabajo previo de promoción brutal. Entonces, yo me encargaba de cualquier texto que se pudiera poner en cualquier soporte, yo hacía los textos. Recuerdo con especial cariño las notas de prensa, que hicimos varias durante meses, en las que yo hacía el papel del súper, o sea, las firmaba el súper. Luego Tony Galindo precisamente le daba así un aspecto como de documento cutre de la tía, con papel reciclado y máquina de escribir, e incluso con una mosca una vez pegada, y fue un trabajo maravilloso. Estuve 6 meses rodeado de tomos de Mortadelo y Filemón, fue una cosa. Y ya a partir de ahí, pues claro, me fueron llamando para más pelis, no todas con tanta repercusión ni mucho menos, pero es un trabajo que ya no. Bueno, lo último que he hecho sí ha sido Promoción Fantasma, pues que también eran pues un pressbook muy light y unas entrevistas para el DVD con los protagonistas y tal, pero ha sido un curro muy puntual y bueno, que ya no se hace tanto, ¿no? Vaya, veo que se puede ser creativo en cualquier aspecto de la vida, aunque sea un trabajo, un encargo que a priori parezca séptico. Hombre, yo creo que es necesario, hay que ser creativo, pero para todo, en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Y eso es lo que muchas veces te salva. Por ejemplo, yo tengo un caso clarísimo que es, en uno de mis intentos de retirarme con la literatura, llegué a hacer la biografía por encargo de los Hombres G. Y el primer encargo era que iría sin firmar. Me lo pidieron así, o sea, me lo pidió la editorial, porque era un libro que los Hombres G estaban en el ajo. Entonces, bueno, yo no tuve ningún problema, el salario me parecía bueno y, sin embargo, pues yo no había visto a los Hombres G en directo nunca, ni era fan ni nada, pero según empecé a hablar con ellos, pues la verdad que más que la música me interesó muchísimo la aventura, ¿no? En los 80 personal de estos 4 hombres, y sí que empecé a darle un tono como muy personal y hicimos una especie de fanzine gigante, y al final pues la editorial me pidió que si me parecía bien firmarlo, y yo dije que sí, porque al final pues había hecho mío libro y estaba encantado de poder firmarlo. Entonces es un buen ejemplo, ¿no? De un encargo que puede en principio ser más o menos anodino y que luego haces tuyo porque también hay que pasarlo bien currando, claro. Además también escribes para medios de cine, vaya. Sí. ¿Qué características tiene que tener un buen crítico de cine, a tu parecer? Es un tema peliagudo porque yo... Es curioso, ¿no? Con el cine y por extensión, pues ya que estamos en lo audiovisual, con las series de televisión, noto que la gente es muy talibán, ¿no? Es decir, tú dices simplemente que tal película te ha gustado o no te ha gustado, sin más argumento, que no tampoco hace falta, en principio, ya no digo como crítico, digo como espectador. Y enseguida tienes una horda de gente, pues a favor o en contra, ¿no? Pero además a veces con argumentos muy radicales, ¿no? Entonces, yo creo que, hombre, cada uno tiene que saber a qué críticos lee. Es decir, tú puedes leer cualquier crítica y estar o no de acuerdo, pero tú sabes ya, si tienes una trayectoria de leer a gente de cine, pues incluso cuando no estás de acuerdo, pues sabes por qué, ¿no? Y entiendes los argumentos aunque tú no estés de acuerdo. Entonces es muy difícil porque es un trabajo absolutamente subjetivo y muy personal. Y sobre todo en el caso de la tele, yo creo, y aquí parece que tiro piedras contra mi tejado, pero bueno, no, yo creo que se le dan demasiada importancia a la opinión de los críticos. Realmente es muy difícil que modifiquen el hábito, ¿no? Y se ve pues en televisión sobre todo, programas absolutamente mierdosos que tienen críticas muy negativas y que funcionan a nivel de audiencia. Entonces, yo creo que está un poco sobrevalorado. A mí no me gusta leer muchas críticas antes de ver una peli, y sí que me gusta, sobre todo, si la peli me ha interesado mucho o no me ha gustado nada, que también es un extremo interesante del acto de ver cine, pues a toro pasado sí que me gusta leer críticas y ver cómo coincido o no, ¿no? Es un trabajo muy subjetivo y la verdad que a un crítico lo que yo creo que, para resumir, lo que hay que pedirle es pues una trayectoria de muchas críticas escritas para, si te ha interesado, pues saber en qué coincides y en qué no. Nosotros, de hecho, en nuestro programa consideramos que la crítica de cine es una tarea muy complicada. De hecho, intentamos huir y alejarnos lo máximo posible. Lo que intentamos hacer es animar a la gente que vaya al cine y que sean ellos los propios críticos, porque hay gustos para todo. Pero me interesa saber, tú personalmente, ¿cómo lo encaras ahora a la hora de hablar una película? No sé, ¿qué trabajo previo haces? Claro, yo tengo un criterio muy
muy personal, y esto parece muy obvio y una perogrullada, pero es que tiene que ser así, ¿no? Y hay un ejemplo reciente fantástico, que es Los amantes pasajeros de Almodóvar. A mí, probablemente las 10 últimas películas de Almodóvar, que las he visto y he ido al cine a verlas, pues no me han gustado, pero bueno, y por decir la penúltima, pues La piel que habito, que había leído la novela previamente y me había encantado, Tarántula, pero la película me pareció un truñazo. Y entonces, sin ningún tipo de expectativa, ni sin haber leído todas las críticas tan negativas que tuvo, fui a ver Los amantes pasajeros y resulta que me encantó. O sea, pero me encantó, que es una película que gocé absolutamente, y acto lo pasado, pues es más, el mismo día que llegué del cine, me puse a ver críticas en internet y me quedé a cuadros, ¿no? Entonces, ahí está la grandeza, es que es lo bueno del cine. Igual que desde el horror, entre comillas, o desde una película que te disguste absolutamente, también es una manera de entender cine. Y otro es un ejemplo que también pues me encantó debatir en su día, el ejemplo de Holly Motors, una película que a mí me causó mucha risa, sin querer buscar risa Leo Carax, pero a mí me pareció una película pretenciosa y honestamente mala, pero en el debate posterior, sobre todo en Twitter con el gran Fausto Fernández, pues acabas aprendiendo y sabiendo de cine y comparando posturas, por supuesto siempre desde el respeto, ¿no? Entonces, a ti te gusta una peli y a quien tengas enfrente, entre comillas, ¿no? Y de una conversación, a veces también pues metiendo caña a favor o en contra, pues es también el acto de ver cine, ¿no? Ahora, claro, lo ideal es eso que estamos diciendo, que también apuntas tú, de ir al cine primero y luego debatir sobre la película. A mí me parece apasionante, ¿no? Y me parece genial, pues no coincidir con mucha gente, y al revés también, cuando una película, por ejemplo, la última que he visto, que es Spring Breakers, pues también me pareció horrible. Y luego he leído con mucha atención las críticas ¿no? Y me gusta muchas veces no estar de acuerdo, tanto si es a favor o en contra, insisto, porque también ves, ¿no? Aprendes de qué manera llega una película ya no digo a los críticos, a cualquier espectador. No, es curioso, ¿eh? A mí también me gusta mucho, sobre todo, como dices tú, a posteriori leer las críticas. Sí. Yo apostaría porque no se publicaran los viernes por la mañana, sino quizás los domingos. A veces son la noche y el día, ¿no? Los comentarios. Mira, de un crítico que con otro. Me preguntabas por qué tiene que tener un crítico. Lo que no tiene que tener, yo les cortaría la cabeza, son los que realmente destripan la película. Entonces, es un trabajo muchas veces muy absurdo el de crítico, porque si no quieres destripar la película y no puedes hablar del final, por ejemplo, o de cómo resuelve o cómo cierra, que no se puede, pues entonces es una especie de trabajo equilibrista en el aire muy raro, porque, claro, el lector ideal de una crítica es el que ha visto la película. Claro, efectivamente. Entonces, cuando salen las películas, sobre todo en los pases previos de prensa, ¿no? También, bueno, hablando de los críticos, también es muy tema lo de alguien lo señalaba hace poco, no me acuerdo, pero bueno, es un tema que se ha hablado mucho. Los críticos, cuando van a previas de prensa, no pagan por la película. Y parece una tontería, pero poder ver 2 o 3 pelis cada semana sin pagar por ellas en pantalla grande, y además con poca gente, yo creo que cambian ahí. Son una serie de matices que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, no tienes al tipo de las palomitas. Exacto, y no pagas por la peli. O sea, cuando no pagas por una peli, yo creo que el matiz es distinto, ¿no? O sea, eres más transigente. En general, somos más transigentes. Sí, o transigente, o que realmente de una manera inconsciente no le das ese valor añadido, ¿no? Entonces, no sé, los casos que estoy nombrando de estas películas, ¿no? Por ejemplo, Spring Breakers, si no lo afirmara Harmony Korine, estoy seguro que no tendría las críticas que he llegado a leer, ¿no? De misticismo casi arrebatador y moderno y tal. Cuando sí, Harmony Korine tuvo ahí unos destellos hace tiempo, pero Spring Breakers no es, yo pienso, con todo el respeto a quien le guste, pues no es la gran película que luego he leído en críticas. Es que insisto, y a mí me parece lo grande del cine. Lo bueno del cine es que pues es como analizar un penalti, ¿no? Pues hay gente que lo ve clarísimo y otra que no, y pues eso es parte también del hecho cinéfilo. Antes te he definido, Pepe, como un provocador. Sobre todo si alguien, bueno, nosotros te seguimos en Twitter y muchos de nuestros oyentes también. ¿Para ti es un trabajo esto de ser provocador? No, para nada. Así es que... No, perdón, no me refiero si
te cuesta, sino si te lo tomas como un trabajo. No, para nada. Yo siempre, quiero decir, antes de Twitter tenía la misma actitud, pero realmente me sorprende el adjetivo provocador, porque a estas alturas, ¿no? Quiero decir, me parece ya como, no sé, casi imposible provocar, ¿no? Provocar, pues fíjate, hay gente que a lo mejor lo busca de una manera muy premeditada, ¿no? Me hace gracia, por ejemplo, cuando se habla de un videoclip provocador, ¿no? O sea, tenía sentido a lo mejor y vagamente cuando, qué sé yo, Like a Virgin de Madonna, pero es que a estas alturas realmente la provocación ya no es ni, iba a decir un arma de doble filo, pero es que no es ni arma, o sea, es mainstream. Entonces, yo cuando digo, no sé, pues ya que mencionas Twitter, de hecho, bueno, al final del programa siempre repasamos algunos tweets de la última semana. Hoy, el último programa te hicimos un especial y hoy, en conmemoración a que te entrevistamos, también leeremos alguno de tus tweets, o sea que no nos adelantemos, no nos chafes, no nos destripes ninguno de los que tenemos. No va a decir ninguno, pero quiero decir que realmente yo creo que hay un tabú muy absurdo, y lo digo con todo el alma, con la escatología y el sexo, ¿no? Es que a mí no me deja llamar la atención, pero quiero decir, en Twitter no tengo un plan premeditado, ni tampoco en la vida, ni en Ilustres, por mucho que a veces pueda parecer que digo burradas demasiado fuera de tono, pero yo realmente creo que la vida es así, y bueno, yo no tengo un plan, pero me gusta jugar, y los juegos de palabras y los juegos con fluidos y secreciones, pues son graciosos, simplemente, igual que no sé, que puede ser gracioso en un momento dado chiquito la calzada, pero no tiene un valor añadido, porque por el hecho de decir, qué sé yo, lefa, pues no yo creo que no tiene un valor añadido, aunque a veces llega a oídos que lo interpretan de otra manera, ¿no? Yo cuando te llamo provocador, no lo digo tanto por el uso de palabras o de expresiones que puedan ser un poco tabús, sino para mí la verdadera provocación está en decir en cada momento lo que uno piensa, sin importar lo que piensen los demás sobre lo que uno ha dicho. Y ahí veo que... Sí, puede ser. Esto quizás se aplica mejor a lo del cine, ¿no? Porque yo estuve... Bueno, este año no estuve ya, pero estuve 4 años comentando los Oscars y los Globos de Oro en Canal Plus, y las reacciones eran a veces furibundas, ¿no? En general tengo que decir que eran a favor o neutras, que también está muy bien, no solo tienen que ser positivas, pero las contrarias eran muy furibundas, ¿no? Y recuerdo especialmente, pero con mucha gracia, porque claro, tampoco puedes estar pendiente de opinar o no opinar según reacciona la gente. Pero recuerdo una vez que hice un comentario un poco tibio sobre The Good Wife, la serie de abogados, y fue curiosísimo, no sé, había un grupo de gente, la reacción fue por Twitter en este caso, y bueno, parecía que habían blasfemado, no sé, contra Mahoma, fue una cosa, pero muy absurda, ¿no? Pero a la vez muy graciosa. Pero bueno, también insisto que la pasión a veces de este tipo de cosas pues también tiene su gracia, ¿no? Yo puedo ponerme muy vehemente defendiendo a Ricky Gervais, y a lo mejor hay gente que sin llegar a escandalizarse simplemente, pues no le hace gracia, pues así estamos. Pepe, pasemos a una parte de la entrevista un poquito más personal, en la que hacemos las mismas preguntas a todos los entrevistados. Vale. ¿Cuál es la película favorita de Pepe Colubi? Pues ahora mismo te diría, bueno, siempre la nombro entre las 10 primeras, pero ahora mismo te diría Rumblefish, La ley de la calle. Y si pudieras escoger, ¿sobre qué película de la historia del cine te hubiera gustado poder hacer la crítica en su momento, en el momento que apareció? Pues una película que de alguna manera, a veces es un poco hiperbólico, pero de alguna manera me cambió la vida, fue Ojos Negros, de Mikhalkov, con Mastroianni. Entonces, era el 87, yo hubiera hecho una crítica muy lírica, igual me hubieran dado un par de hostias y todo, pero me hubiera gustado en su momento. Fui a verla un día y al día siguiente volví al cine a verla, y fue una película que de hecho estuve durante una gran temporada, me presentaba como Romano Patroni, o sea que, bueno, chifladuras de juventud. Pero sí, me hubiera gustado hacer la crítica de esa, fíjate. Y para acabar, ¿con qué tipo de películas soñarías? ¿Cuál sería para ti la película perfecta? Pues seguro que una comedia,
porque soy ya casi talibán yo también, defendiendo las comedias tan denostadas por la crítica en general y por Hollywood en particular, ¿no? Parecen películas alimenticias que no van a ningún lado. Y, por ejemplo, una película que a mí me ha impresionado mucho y aún me dura es Resacón en Las Vegas, por decir una reciente, me parece un canto al hedonismo sin perder el horizonte de la responsabilidad, incluso de la pareja, la paternidad, etcétera, pero me parece tan absolutamente perfecto y tan obvio. Hubiera sido tan fácil que a alguien se le hubiera ocurrido antes cerrar, y no voy a hacer un spoiler, pero cerrar la película con los títulos de crédito más impactantes que yo recuerde en muchos años, en muchas décadas de cine, y es una comedia pura y dura, ¿no? Además se ve la calidad de esta comedia viendo la segunda parte, que es bochornosa, o sea, no tiene nada que ver. Pero desde luego yo incluso en el tema más serio yo pido un poco de comedia, ¿no? Se puede hacer. Ayer mismo estaba viendo un YouTube de Rick Gervais, ya que lo nombré antes. Es muy famoso, es el que habla de nazis y tiburones, sí. y escenifica un diálogo entre Nietzsche y Hitler, que claro, ves eso con un auditorio lleno de gente hasta arriba riéndose, y te acuerdas de polémicas que hemos tenido por aquí, y te da, iba a decir ajena, no, vergüenza propia, ¿no? Pero vamos, yo pido comedia, en el tono que sea, y un poco de porno si puede ser también. Pues Pepe Colubi, hombre orquestra del mundo de la cultura y el espectáculo, muchas gracias por haber compartido parte de tu noche con nosotros. Pues gracias a vosotros por el interés. Hasta pronto. Un abrazo. 35 mil·límetres, amb Jonathan Maestre i Josep Prieto.